Bien, iniciamos entonces. Vamos en la clase pasada, para finalizar el capítulo 3 del texto guía, eh, pues hay un tratamiento del oscilador armónico desde el punto de vista de la mecánica cuántica. Pero me di cuenta en clase de que ustedes no tienen clara la importancia del oscilador armónico en física. Entonces lo que voy a hacer es un viaje desde Newton hasta Dirac por la física fundamental para que entendamos cuál es la importancia del oscilador armónico y podamos entender cómo es que se fabrica y se construye un qubit. Porque no hay formas de entender la construcción de un qubit y de esa tecnología o de los qubits si no es a través de la comprensión del oscilador. Entonces, en esta clase vamos a hacer como tres partes. Primero, ¿por qué es importante el oscilador armónico? Que fue una pregunta que nadie me respondió la clase pasada. Segundo, ¿cómo es la formulación newtoniana? Tercero, ¿cómo es en términos de la lagrangiana? Cuarto, ¿cómo es en términos de del hamiltoniano? Esto ya algunas cositas de estas las hemos visto en clase, entonces no va a ser tan difícil. Luego viene el problema de la transición cuántica, ¿cierto? ¿Cómo se plantea el problema del oscilador armónico en mecánica cuántica? Y viene la parte central, que es el final del capítulo 3 del texto guía, que es la elegancia de Dirac. ¿Cómo es que a Dirac se le ocurre trabajar esto a través de dos operadores que son operadores de creación y aniquilación? Lo importante de esta parte es que si uno quiere entender la fotónica cuántica, quiere entender los computadores cuánticos fotónicos, quiere entender todo el mundo del campo eléctrico y magnético cuantizado, entonces tiene que conocer muy bien estos operadores de creación y aniquilación. Por último, vamos a ver aplicación y conexiones con la computación cuántica. Esta clase no la tenía diseñada para hacerla, pues, de hacerla dentro del curso, pero me parece que es importante que ustedes entiendan bien este asunto. Entonces, ¿cuál es la importancia del oscilador armónico? De un lado, partamos de la mecánica clásica y digamos que el oscilador armónico nos permite comprender cómo se mueve un péndulo. Y si ustedes van a la época de Galileo, en la época de Galileo el tiempo se medía utilizando relojes de arena. Entonces alguien tenía que girar el reloj de arena y se medía por horas de acuerdo a la cantidad de arena que había en el reloj. Es decir, no teníamos forma de medir el tiempo antes de Galileo. A Galileo se le ocurre, yendo a misa y observando una lámpara que había en su natal iglesia, se le ocurre que este sistema, que este péndulo simple le puede servir para medir tiempos. Y prácticamente esa ocurrencia de Newton de Galileo da origen a las ecuaciones de movimiento. Él empieza a jugar con los planos inclinados y el tiempo lo mide utilizando péndulos, porque él fue capaz de encontrar el periodo de los péndulos y al encontrar el periodo es capaz de hacer un péndulo sumamente preciso, muy preciso, al menos con los errores que pueda tener uno, pero que le permiten contar el tiempo. Él con relojes de arena prácticamente era imposible que llegara a las ecuaciones de la mecánica. Entonces, esto es importante como una medida de tiempo. Los sistemas masa resorte, que fueron muy investigados por Hooke
y que dan cuenta de que la fuerza es igual a una fuerza de restitución igual a menos K por X, también son sistemas que terminan comportándose de esta misma manera. Luego vienen los circuitos LC. Un inductor y un capacitor justo tienen el mismo comportamiento a nivel de las mismas ecuaciones de un péndulo simple. Las vibraciones moleculares son uno de los elementos más importantes que se ha tratado de comprender, y esas vibraciones moleculares dan cuenta o se pueden modelar en términos del mismo péndulo simple. Y por último, pero como dicen los gringos en inglés, no menos importante, es el problema de las ondas en medios continuos. De la única manera que se logró comprender el movimiento ondulatorio fue a partir del péndulo simple. Entonces, si uno estudia el péndulo simple, prácticamente es capaz de comprender el sistema masa-resorte, los circuitos LC, las vibraciones moleculares y las ondas en medio continuo. Esto desde la perspectiva de la mecánica clásica. En la mecánica cuántica, el péndulo simple aparece en la teoría cuántica de campos, ¿cierto? Y para modelar o encontrar los elementos que conectan la teoría cuántica de campos, uno va a trabajar con el oscilador armónico. Los fonones en sólidos, en estado sólido se suelen ver los fonones, y el modelo de fonones también está basado en el péndulo. Los fotones, que son la cuantización del campo electromagnético, entonces permiten esa cuantización se hace utilizando los operadores de creación y aniquilación, que es la forma que vamos a ver de cómo Dirac resuelve el problema del oscilador armónico utilizando operadores en mecánica cuántica, que fue un gran éxito en el mundo de hace 100 años. La teoría de perturbaciones utiliza modelos de oscilador armónico y tiene una ventaja: es un modelo fundamental que es exactamente resoluble de manera analítica, no de manera numérica. Entonces, claro, a partir de este señor es que construimos todo el conocimiento. Ahora, a esto le faltaría algo, le falta, profe, y cómo se ve la naturaleza, no en términos del tiempo, sino de la frecuencia. Entonces tendríamos que hacer un tratamiento del oscilador armónico en términos de Fourier, de la teoría de Fourier. Listo. Hay un principio fundamental en física que no sé si alguien se los ha dicho, pero es que cualquier potencial, cualquier energía potencial que esté cerca de un mínimo puede aproximarse como un oscilador armónico. ¿Por qué? Porque se puede hacer esta aproximación. El potencial cerca de un mínimo va a ser el potencial Vx sub 0 más un medio de la segunda derivada de x sub 0, x menos x sub 0. ¿Esto de dónde viene? De hacer una expansión en serie de Taylor de este factor. Entonces, uno puede modelar cualquier potencial en la naturaleza cerca de un mínimo, se aproxima a esta expresión, que todavía no la entienden, pero van a entenderla a lo largo de esta presentación. Entonces, empecemos con lo más simple: física 1, física mecánica, y esto sí es un repaso pues muy elemental. Tenemos que si uno jala un sistema masa-resorte, la fuerza con que uno jala ese sistema es una fuerza dada por F igual menos K por X. Esto lo descubrió Hooke, que fue el gran rival de Newton, y eran grandes enemigos, y Newton pues era un hombre con una capacidad de
de odiar bastante grande. Entonces, ¿cómo se escribe la ecuación de dinámica fuerza igual masa por aceleración? M por la aceleración, que es la segunda derivada de la posición, es igual a menos K por X. K es la constante del resorte. Entonces esto se puede escribir como X doble punto K sobre M K sobre M por X igual a 0. Entonces esta ecuación diferencial pues es un caballito de batalla en el curso de ecuaciones diferenciales y en la física fundamental, ¿cierto? Esto es de lo primero que uno aprende como a manejar en ecuaciones diferenciales y en física fundamental. Aquí hay una cantidad importante. Observen que omega sub 0 lo llamamos la raíz de la constante K sobre M. Estas dos propiedades son propiedades intrínsecas tanto de la masa como del resorte. Son propiedades intrínsecas del sistema. Y la solución general a esa ecuación ya es conocida, es una solución que dice, vea, esto me va a dar una función en términos del tiempo que va a ser igual a la amplitud del movimiento coseno de omega sub 0 t más phi. Phi es la fase inicial, es como la información genética con la cual nace ese movimiento. ¿Listo? Bueno, la energía total ahí se conserva y obviamente despreciamos la fricción y todo lo demás que queremos tener ahí. Bueno, hay una representación interesante de ese movimiento y es la representación en el espacio de fases. ¿Qué es el espacio de fases? Es sencillamente poner el momentum y la posición y entonces mirar cómo se va moviendo ese sistema de acuerdo a la función A coseno de omega t phi sub 0. Entonces cada punto XP va a representar un estado del sistema, la trayectoria va a ser una elipse, el movimiento será periódico como el de los planetas y cuando la energía es constante la curva es cerrada. Si la energía cambia, la curva va a ser abierta. Y las ecuaciones paramétricas de esto van a ser ya saben esta, voy a poner una fase de 0, x de t igual a coseno de omega sub 0 t, y p de t, que va a ser mx punto, o sea, m por velocidad. Observen que esto es importante. Esto es la posición y el momentum. Listo. La posición del oscilador y el momentum del oscilador. Y esto lo vamos a volver a ver cuando trabajemos con Hamilton y cuando trabajemos en mecánica cuántica. Es decir, en el oscilador armónico en mecánica cuántica va a estar dado por esta cantidad. Listo. El periodo de esto sigue siendo 2pi sobre omega sub 0 para el sistema masa-resorte. En el péndulo es 2pi raíz de L sobre G. Y entonces Galileo lo que hizo fue construir péndulos que tuvieran una longitud definida para poder medir el tiempo ahí. Entonces, no se olviden de una cosa, es que uno puede representar los movimientos en espacios de fase. En general, esto yo no sé por qué a muchos de ustedes no se los enseñan en los cursos fundamentales. Bien, ahora vamos a ver una evolución muy fuerte que es la mecánica de Lagrange y el principio de mínima acción de D'Alembert, que es como el elemento fundamental dentro de esto. Entonces, ya esto lo habíamos encontrado. El lagrangiano en física es una relación entre la energía cinética menos la energía potencial. Para el caso del sistema masa-resorte, la energía cinética es un medio de mv cuadrado y la energía potencial es un medio de kx2. Esas dos cosas son muy fáciles de encontrar, son estándares y fáciles de medir. Eso no tiene ningún problema. Observen que en Lagrange
uno define las cantidades en términos de la posición y la derivada de la posición. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se escribe la ecuación de Euler-Lagrange para poder resolver este sistema? Ustedes me dirán, profe, no entiendo qué es la ecuación de Euler-Lagrange. Yo les digo, miren, no es tan difícil. Vamos a poner el bolígrafo y vamos a decir, vea, en física newtoniana, la fuerza es igual a la masa por X doble punto, ¿cierto? Esa es la ecuación, de dinámica de Newton, y sobre esa ecuación construimos todo. Vemos qué pasa con las fuerzas, encontramos las aceleraciones, etcétera. Esto es una ecuación muy, pero muy importante en la física. Pero ¿cuál es el equivalente de esta ecuación cuando uno mira el problema en términos de la posición y la derivada de la posición? Observen que aquí yo estoy viendo el problema físico en términos de la fuerza y en términos de cantidades vectoriales, tensiones, bueno, todo lo que ustedes quieran, eso son cantidades vectoriales. Entonces, el asunto es, ¿cómo es la ecuación el equivalente de la ecuación de Newton cuando estoy viendo el problema en términos de posiciones y derivadas de la posición? Entonces, esta ecuación diferencial es justo el equivalente a esto. A esto. Yo históricamente no sé Lagrange cómo llegó a esto, y en un libro que estoy escribiendo de historia de la física, creo que ya me surgió la duda de cómo Lagrange logra establecer estas derivadas. Observen que aquí hay una derivada con respecto al tiempo de esta cantidad, que es escalar, con respecto a X punto, que es la cantidad que tengo aquí, menos la derivada de la lagrangiana con respecto a X igual a 0, y eso es la misma ecuación de Newton, pero escrita en otros términos. Entonces, ¿qué se hace? Se tiene que hacer esta operación. dl de X punto va a ser mx punto, ¿cierto? Así de simple. Derivada con respecto a t de dl de X punto va a ser igual a mx doble punto. Ve, profe, qué casualidad, ve. Es exactamente lo mismo que tengo aquí, ¿cierto? dl de X va a ser igual a menos k por X, ¿cierto? Porque todos estos dos se van, esto cuando baja aquí se va, esto se va con este 2, entonces por eso me está dando así directo. Es decir, aquí lo que tengo es esto justamente, tengo que dl de X es menos k por X, y entonces miren cómo a partir de una visión distinta soy capaz de encontrar exactamente la misma ecuación diferencial que encontramos utilizando Newton. Y esto es maravilloso. ¿Por qué maravilloso, ingenieros? La razón es ya estas cantidades son escalares, no son cantidades vectoriales. Y como son escalares, entonces es más fácil, y programar esto en un computador y programar esto no es tan difícil. Ustedes ya saben cuál es la solución de esto. Esto es el bendito oscilador armónico sin ningún problema como tal. Sigamos. ¿Me están entendiendo o no? Díganme. Sí, profe.
Estamos bien, pues. Bueno, entonces, Lagrange, ¿en qué se basa? Esto es muy bonito, esto lo tienen que saber ustedes porque luego Feynman, Richard Feynman, replantea completamente las ecuaciones de, de Lagrange y es capaz de crear una nueva forma de ver la mecánica cuántica. Y eso lo hace por allá en el año 50, ¿cierto? Que se llaman los diagramas de Feynman y es una forma equivalente a la ecuación de Schrödinger, al modelo de Schrödinger, y es una forma equivalente a la forma de Heisenberg, Pauli y Jordan, que es matricial y está basada justo en esta reflexión. Hay una cantidad que se llama la acción que va a ser igual a la integral entre dos tiempos, t sub 1 y t sub 2, de la lagrangiana y el tiempo con respecto y de t. Entonces, el principio de mínima acción dice que el sistema evoluciona por el camino que hace que esto sea mínimo. Listo. ¿Qué significa mínimo? Yo les expliqué a ustedes la clase pasada que uno lanza una roca y ella no busca la trayectoria más compleja. Un meteorito cuando va por el universo no busca la trayectoria más compleja. En fin. Entonces, aquí lo que hay que ver es que siempre, por ejemplo, esta trayectoria va a ser, esta trayectoria en rojo va a hacer que ocurra este mínimo. Pero hay trayectorias muy complejas que podría seguir porque hay infinitas trayectorias que puede seguir un cuerpo para moverse de este punto a este punto. Infinitas. Incluso eso lo explora Feynman cuando dice que un electrón sigue infinitos caminos para ir de un sitio a otro. Pero ese infinito de él y esos infinitos caminos hay que entenderlos desde el principio de mínima acción. Aquí estamos haciendo física al 100%. Entonces, ¿qué pasa? La naturaleza elige el camino óptimo. Ahí me equivoqué en esto. Tengo que corregir esa diapositiva, pero esto es muy importante. Incluso, esto uno lo podría extrapolar a la vida de uno o a lo que uno hace cada día, y es posible que usted, mejor dicho, la naturaleza siempre va a buscar el camino óptimo. ¿El camino óptimo para qué? Para seguir trayectorias, ¿cierto? Para que el movimiento, para que ocurra el principio de mínima acción, ¿sí? Esto filosóficamente tiene mucho peso. Uno podría decir, bueno, profe, ¿cómo es que yo como humano soy capaz de seguir el camino óptimo? ¿Cierto? Entonces, si uno lo piensa desde el punto de vista filosófico, para uno seguir un camino óptimo en la vida, debería tener una vida que sea feliz, y la definición de felicidad es una cosa compleja, ¿cierto? Pero más o menos hay un estándar de muy buena salud mental, física y emocional, una persona agradecida, una persona que vive bien, y aparte de feliz, tener una vida que sea útil. ¿Útil para quién? Para el universo, para la sociedad, para la familia, para las personas que uno ama. Entonces uno podría crear un principio de camino óptimo en la vida buscando siempre estos dos elementos, tener una vida feliz y útil, ¿cierto? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué me sacrifico haciendo deporte? Ah, porque el deporte me trae muy buena condición física, muy buena condición mental, muy buena condición emocional,
y eso me hace feliz, genero endorfinas, ¿cierto? Pero, profe, si abuso de las drogas o del alcohol o de cualquier adicción, ¿estoy siguiendo un camino óptimo? Todos sabemos que no. Es un camino que no es óptimo. ¿Por qué? Porque no estás construyendo una vida feliz y tampoco estás construyendo una vida útil. Filosóficamente esto tiene un cuento bonito y es, en realidad, si uno quiere aplicar este principio en la vida de seguir un camino óptimo, uno debe saber que la vida eh, tiene un comportamiento de esta manera, ¿cierto? Que hay veces que estás aquí, otras veces estás aquí, otras veces bajas aquí, pero que en ninguno de esos puntos de la trayectoria vas a permanecer, porque hay algo que está jugando en la vida y es esto que se llama el tiempo. Entonces, por más grave que sea el problema que tú tengas, cuando buscas el camino óptimo, pues tienes que buscar este par de cosas y obviamente mentalmente tienes que estar claro de que no vas a permanecer toda la vida en estos estados, ¿cierto? Que todo esto es pasajero, entonces el budismo lo dice, dice, bueno, no, nada permanece, todo es efímero, entonces no te preocupes que por mal que estés en este momento, vas a cambiar de estado, siempre vas a cambiar de estado, ¿cierto? Entonces ese camino óptimo está planteado en física, ¿cierto? Y en la vida también está planteado. ¿Cómo sigo un camino óptimo? Buenas decisiones, buenos amigos, buenas relaciones humanas, juntarme con la gente que es, eso todo más o menos conocemos cómo sería eso. Esta es una generalización, perdón, esta es una generalización de un principio que es el principio de Fermat y curiosamente, muchachos, vea esto, lo que yo les hablaba de Feynman. ¿Se acuerdan? Feynman trabajó mucho en la teoría cuántica de campos y la teoría cuántica de campos se fundamenta en el principio de mínima acción. Son las 8:32, nos vemos a las 8:42 para seguir con esta clase para que sigamos explorando la importancia de este oscilador armónico y que, cómo se conecta con la computación cuántica. ¿Estamos? Nos vemos enseguida.
Me demoré tomándome un café allí con Mónica, hombre, pero estaba tan rico nuestro café. Bueno, qué pena con ustedes, me disculpan, pero descansaron. Ahora vamos a darle otros 25 minutos a este tema para que nos quede bien, bien jaladito. Bien, entonces viene otra forma de resolver el problema, que es la mecánica hamiltoniana. Ya les he gastado rato con esto, sé que han entendido poco, eso no tiene ningún problema, pero lo que uno debe saber es lo fundamental de esto. No es que me vaya a dedicar a hacer cálculos ni nada, sino que cuando alguien me hable de esto en una conferencia, en un sitio, pues yo más o menos tenga idea de qué me está hablando. Entonces, a don Hamilton se le ocurre bien, en lugar de utilizar la coordenada X punto, o sea, la velocidad, él dice, no, 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 venga, voy a utilizar el momento conjugado. Entonces, Hamilton dice, no, venga, las dos cantidades con las que yo voy a hacer la dinámica y las ecuaciones de movimiento van a ser la posición y el momentum. Listo. Y entonces acuérdense de nuevo del bendito espacio de fase, ¿cierto? Es decir, cómo se mueve un cuerpo cuando está en términos de estas dos cantidades hamiltonianas. ¿Listo? ¿Cómo es el movimiento de ese cuerpo dentro de eso que se llama el espacio de fases? El espacio de fases es justo la relación entre momentum y posición para Hamilton. Y por eso entonces lo importante aquí es dibujar esto y pues tener como claro qué es lo que pasa con el cuerpo en términos de este movimiento, cuando está en este punto que está haciendo, cuando está en este punto, cuando está en este punto. Profe, ¿eso qué relación tiene con lo que me explicabas ahora? La siguiente. Si ustedes, volvamos al problema que les decía de optimización en la vida, si ustedes tienen T y tienen, digamos, X, entonces una forma de ver esto es ver este movimiento armónico como una función sinusoidal o cosenoidal, así, ¿cierto? Pero ¿hay otra forma, profe, de verla? Sí, hay otra forma y es trasladar el omega t en términos de un círculo unitario y verlo en términos de un fasor. Es decir, en términos de, pongamos esto aquí, en términos de un fasor que se mueve acá. Empieza en este punto. Un fasor no es más que un vector en movimiento, listo. Aquí se mueve a este otro punto, luego se mueve a este otro punto, luego a este punto, y por eso uno define omega igual 2pi sobre t, porque todo este movimiento que está aquí, uno lo traslada acá. Listo. Esto es totalmente equivalente a esto. Es otra forma de ver el mismo problema. Y, profe, ¿hay otra forma física de ver estas cosas? Sí, hay otra forma física. Y es la transformada de Fourier. Es decir, usted llegar y aquí tener omega y entonces usted ver el problema en términos, por ejemplo, de una transformada de Fourier. Entonces la transformada de Fourier, una delta de Dirac aquí por decir algo, o un par de puntos acá, que es lo que yo enseño en el curso de análisis de señales, que luego lo caso con
Machine Learning o inteligencia artificial para análisis de señales. Es esta forma. Entonces, profe, ¿cuántas formas hay de uno ver un problema como el del oscilador o como cualquier problema de movimiento o como cualquier problema de óptica o como cualquier problema de sistemas? Muchas. Esta en un círculo unitario donde lo que representa el movimiento de la onda aquí en términos de t es omega t en este punto. Listo. Esta otra que es la que ustedes aprendieron en su bachillerato, pero aquí en la universidad el profesor le está diciendo, no, no, venga, hay otra forma, y es la forma de un espacio de fases. Listo. ¿Les queda claro? Es decir, en física no se hace de una sola manera. La facilidad matemática, la facilidad calcular de computar, permite que busquemos formas distintas de hacer. Por ejemplo, las imágenes y el procesamiento digital de imágenes se ve desde la perspectiva del mundo de Fourier. Las señales se ven desde esta perspectiva, no desde esta. Porque esta es muy compleja y conduce a problemas matemáticos que no podemos resolver tan fácil. Bien, entonces aquí este señor Hamilton dice, no, 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 venga, esto lo vamos a escribir, la hamiltoniana va a ser mi momento conjugado por la derivada de la posición menos el lagrangiano, y entonces esto me va a dar la energía cinética más la energía potencial, que es la forma genérica en que uno lo ve. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones de Hamilton? X punto, la derivada de la posición va a ser la derivada de la hamiltoniana con respecto al momento conjugado. Y P punto va a ser menos la derivada de la hamiltoniana con respecto a X. Y ustedes me dirán, uy, profe, qué complicado está eso. ¿Por qué me pones eso así? Recuerden, esto es otra forma de ver el mismo problema. ¿Cuál es el mismo problema? Fuerza igual a masa por aceleración. Es exactamente la misma forma. Lo que pasa es que esta forma es vectorial, difícil, compleja. Ustedes la sufrieron en Física 1. Esta forma no es tan difícil. Solamente necesitas conocer lo que es una derivada parcial, un hamiltoniano, y hacer unas derivadas de unas cantidades que son escalares. Con eso resuelves el problema. Quiero que quede eso claro. ¿Por qué? Si queda claro, ustedes van a volverse unos duros en computación cuántica, porque van a entender de forma general qué es la computación cuántica y cómo se conecta con todo lo demás. O sea, ¿por qué pudimos llegar a hacer cálculos usando computadores cuánticos? ¿Cierto? Entonces aquí, haciendo exactamente lo mismo para el oscilador, se encuentra esto es igual a esto, y la prueba de que esto es otra forma de verlo es exactamente la misma ecuación del sistema masa-resorte, y ya es la tercera forma, Newton-Lagrange, Hamilton, para llegar a esto, y ya sabemos la solución de esa ecuación diferencial, x igual a a seno de omega t más alfa o más phi sub 0 o más phi, que es la fase. ¿Sí me están entendiendo, por favor? Díganme, Jesús, Juan, Sí, Simón, profe. Alejandra, esa Aleja es una cosa. Sí la están cogiendo como Sí, quiero que profe. la vean. Ok. Lento pero seguro. Lento, pero seguro. Bien. Estoy en 1800, la época de Maxwell. La física estaba justo
en ese momento de la mecánica clásica. Por ahí hubo un hombre que cometió un error muy grande que la historia se lo ha cobrado mucho, que era Lord Kelvin, J.J. Thomson, que llegó a decir que, no, era Lord Kelvin, que llegó a decir que por allá en 1890 dijo, no, no, en física ya no hay nada más que inventar. En física realmente lo que hay que saber es cuántas cifras más descubrimos de pi, pero ya Hamilton lo resolvió, Lagrange lo resolvió, Newton lo resolvió, nosotros no tenemos que preocuparnos más por nada más. Y lo dijo en una conferencia, y la historia se lo ha cobrado porque justo en ese momento estaba Clausius, Boltzmann, Planck, trabajando con la termodinámica que no se había desarrollado, que estaba desarrollándose, Ehrenfest, en fin, y estaba el bendito problema de que los experimentos no coincidían con la forma como se veían las cosas o cómo se modelaban matemáticamente. Entonces, nacen los benditos paréntesis de Poisson, que son una evolución de las ecuaciones de Hamilton, por decir algo, ¿cierto? Entonces aquí ya en 1860-70 planteamos dos funciones o dos observables. Observen que estos observables van a depender de, de cantidades hamiltonianas, X y P, X y P, ¿cierto? Y entonces yo tampoco sé la historia, o sea, les debo dos historias en el libro que estoy escribiendo, Historia de la Física, porque a mí me fascina escribir y me fascina la historia de la física. Les debo esta historia. ¿Cómo es que Poisson plantea esto? Dice, no, venga, hay una forma muy sencilla de escribir la relación entre entre esos dos observables, y es hacer una derivada cruzada de f de x de g de p menos de f de p de g de x. Entonces, se plantean los paréntesis de Poisson y ustedes ya saben a dónde voy. Y es bueno, y luego cómo se hereda, el problema de los observables en cuántica y por qué están los corchetes de los observables que conmutan o no conmutan. Entonces aquí pasan tres relaciones fundamentales que eran conocidas por los físicos del inicio de siglo. Y es, si uno hace para cualquier problema de hamiltoniano los corchetes de Poisson entre la posición y el momentum, eso va a dar 1. Pero si uno hace los corchetes de Poisson entre posición y momentum, eso va a dar 0. Listo. Acuérdense de una cosa que hemos visto en clase y que es muy importante, y es, en mecánica cuántica nosotros llegamos a una cosa como esta. X, P igual a I, H barra. Aquí tienen la explicación histórica. Es decir, la explicación es que las relaciones de Poisson son entre cantidades físicas, las relaciones en mecánica cuántica son entre operadores, un operador actúa sobre un estado, devuelve un autovalor y devuelve una autofunción, ¿cierto? Entonces ya conectamos la física de 1860-70 con los trabajos de Heisenberg, Jordan y todos estos señores,
que miran esto desde esta perspectiva y con los trabajos de nosotros. Ahora, el gran problema en la física fue cómo llegar a esto, ¿cierto? Ese es un problema crítico, crítico. Pero hay que mirar que Max Planck plantea una ecuación que resuelve, que plantea lo que es el quantum. Los ingenieros físicos que han visto Moderna saben de qué estoy hablando. Los ingenieros de sistemas que no la han visto, pues simplemente dense cuenta que estamos en 1888 y de que la única forma de resolver la catástrofe ultravioleta es inventando una cosa que se llama el quantum de energía. Bueno, hay una evolución temporal en general de cualquier observable y va a estar dado en términos del observable, el hamiltoniano y la derivada de la función con respecto a C. Listo. Los paréntesis de Poisson en mecánica cuántica se convierten en conmutadores. Eso es bien, bien importante. Bien importante. Es decir, esa conexión no se puede perder de cómo pasa esto. ¿Listo? Cómo los corchetes de Poisson que vienen de escribir la física en términos de la posición y el momentum se convierten en esta cantidad. Listo. Bien. Entonces yo creo que la conexión quedó linda. Me gusta como estoy dictando esta clase. Ustedes no lo creerán, pero nosotros los profesores siempre nos preocupamos porque ustedes traten de entender muy bien. O sea, a nosotros nos pagan por hacer esto lo mejor posible y porque ustedes sean mejores que nosotros. Entonces, uno como profesor a veces sale de clase diciendo, qué clase tan maluca me dicté, ni siquiera yo la entendí. ¿Cierto? O uno sale con esa sensación. Hay clases donde uno sale con la sensación, wow, qué clase tan bacana. Bien, entonces, ¿cómo saltamos de la mecánica clásica a la mecánica cuántica? Esto es de una importancia fundamental. Si ustedes en su vida ven un curso de clásica y saltan a un curso de cuántica, esto sería más natural, pero aún así no es difícil. Claro, la forma más exitosa de ver la física clásica fue a través del hamiltoniano, entonces las cantidades son el momentum y la posición. Y entonces, ¿cómo se hace en mecánica cuántica? No. Dirac descubrió una forma de, de escribir ecuaciones canónicas, que son canónicas, que permiten que esto que conocíamos de la clásica se volviesen X y P en un hamiltoniano que es cuántico. Listo. Los paréntesis de Poisson, que fueron una forma muy bonita de ver este problema, se convierten en conmutadores en la mecánica cuántica. El hamiltoniano aquí es una función en la mecánica clásica. El hamiltoniano en la mecánica cuántica es un operador. Y por eso empezamos el curso con matrices unitarias, con brackets, con todo eso, porque lo que queremos entender es qué son estos señores que llamamos los operadores, cómo es que funcionan, de qué manera funcionan. En la mecánica clásica siempre hablamos de que un planeta, un cuerpo, de que cualquier elemento de estos en el espacio de fases tiene una trayectoria completamente definida. Si tú pones el espacio de fases aquí, X, y pones P, que ya sabes qué es y ya te expliqué cómo es,
Entonces ocurre, ingenieros, que aquí esta trayectoria está completamente definida. Puede ser una elipse, puede ser un círculo, puede ser cualquier cosa, ¿cierto? El Mauna Kea que viene o que pasa por el sistema solar. Ese hamiltoniano lo conocemos y los computadores de la NASA y de los científicos del mundo saben cuál es la trayectoria de ese señor y saben qué tanto se va a aproximar al planeta, ¿cierto? En estos momentos tenemos caracterizados como el 98% de esos meteoritos. En cuántica, no, aquí sí tenemos un problema. Aquí hablamos de la función de onda y hablamos de probabilidades. El mundo cuántico es probabilístico. Aquí la energía es un continuo, aquí la energía está cuantizada. Profe, ¿y por qué es importante saber qué tan cuantizada está la energía? Porque desde Planck sabemos que esto funciona con unas cantidades que van a estar dadas por E, la energía, igual, esto es sin un vector, esto es solo una cantidad escalar, n veces h nu. Entonces, Einstein con el efecto fotoeléctrico también hace esto. ¿Cómo se postula la cuantización? La función posición se convierte en el operador, este se convierte en esto, pero al convertirse en esto, este operador adquiere esta característica. El momentum, el operador momentum es menos IH barra la derivada con respecto a X. IH cuantizado se convierte en el operador momentum al cuadrado sobre 2m más un medio de m omega 2 x2. Entonces aquí hay una cosa que no hemos explicado, pero que en el libro está. ¿Cómo es que se hace la cuantización canónica entre estos señores? Bien, ¿me entendieron o no me entendieron? Díganme. Sí, profe, todo claro. ¿Todo bien con todo mundo? Bueno, listo. Entonces sigamos para ir llegando un poquito donde quiero y como hacer el cálculo bien hechecito, porque si no eso queda en, en el aire. Entonces el capítulo 3 de nuestro libro de introducción a la computación cuántica se ocupa de un señor que es el señor Schrödinger y su ecuación. Y si usted lee ese capítulo 3, se va a dar cuenta que hay un paralelo entre la forma como se ve la mecánica cuántica desde Schrödinger y la forma como se ve la mecánica cuántica desde Pauli, Jordan y Heisenberg, que fueron los que propusieron este cuento de los operadores, conmutadores, y súmele a eso a Dirac, ¿cierto? Dirac no puede faltar en esa ecuación. Entonces la ecuación independiente del tiempo es esta. El operador hamiltoniano aplicado a la función de onda es igual a la energía por la función de onda. Entonces, profe, ¿eso a qué conduce? Si usted toma el hamiltoniano anterior, usted sabe que eso va a dar menos h cuadrado sobre 2m. Esto es la segunda derivada de la función de onda con respecto a la posición más esta cantidad que es la energía potencial. Esta es la energía cinética. Y esto va a ser igual a E por sí. Entonces aquí en los cursos de cuántica se hace un cambio de variable que se dice, vea, epsilon es la raíz de m omega h barra x. Se analiza o se encuentra al resolver esta ecuación que sí es proporcional a esto y que esa solución es una serie de potencias en polinomios de Hermite.
Entonces aquí los amigos que no son de ingeniería física o que no han visto métodos me van a decir, profe, ¿qué es esto? Es una forma matemática de unos polinomios generadores en un subespacio que me permiten resolver esta ecuación. Cuando se resuelve esto, se encuentra lo siguiente, y es que la solución dice que las energías están cuantizadas. ¿Pero qué tan cuantizadas están? Están cuantizadas de esta manera. La energía del oscilador armónico resolviendo con la ecuación de Schrödinger va a dar h barra omega n más un medio. Con n un número entero 0, 1 y 2. Y la solución va a estar dada en términos de los polinomios de Hermite, que es phi sub n de x igual m omega pi sobre h a la 1/4, 1 sobre, aquí tengo que organizar esta diapositiva porque me quedó muy grande esta parte. Y bueno, pero esto es complicado, o sea, Dirac lo primero que pensó fue, wow, esto no está fácil. O sea, esta forma de hacerlo así es muy complicada. ¿Cuánto pienso hay ahí? 20, 30 años de física. Entonces aquí viene la genialidad de Dirac. Dirac llega y dice, venga, no, venga, vamos a tratar de ver esto de otra manera. Esto todo es genialidad de Paul Dirac y ese método se sigue utilizando en la cuantización de campo eléctrico, campo magnético, en fotónica, en todo. Entonces Dirac llega y dice, no, venga, veámoslo de la siguiente manera. El hamiltoniano lo voy a reescribir en términos de operadores. Entonces el operador hamiltoniano va a ser la energía cinética más la energía potencial. Esto ya lo he discutido como 3 veces en clase. La repetición es la madre de la ciencia. El hombre se inspiró en una cosa, en la factorización. Cuando uno hace A2 menos B2, esto es igual a A más B por A menos B. Este caso de factorización de décimo que a uno le daba tan duro y echaba uno tantas madres con él. Entonces el hombre, yo no sé de dónde saca esto, tampoco Dirac. Dice, venga, vamos a definir dos operadores, A y A Dagger. Dirac era tan genial que inventó sus propias matemáticas para resolver los problemas de cuántica. ¿Cómo sería genial ese hombre? O sea, él inventó estas matemáticas. Él las inventó, como inventó el álgebra de brackets, ¿cierto? Entonces el hombre llega y dice, bueno, ¿cuál es la relación entre el operador X, el operador P y cómo puedo hacer esto de mejor manera? Y al hombre se le ocurre esto, definir un operador de creación que está dado por raíz de m omega sobre 2h, operador X más i veces operador P sobre m omega. Y definir un operador de descendente o de aniquilación, también lo llaman así en fotónica. Este aniquila fotones, este crea fotones, por decir algo en mecánica cuántica, en quantum photonics. Entonces este señor con este signo menos aquí va quitando cosas y este señor con este signo más aquí va creando cosas. Y la expresión es exactamente la misma, pero está dada por este par de elementos. 9:15, muchachos, descansamos 5 minutos, 9:20 y seguimos 15 minutos más y con eso
terminamos la clase de hoy. Listo. Si no alcanzamos a terminarla, no hay ningún problema. Este tema a mí me parece que es un tema que les va a dar muchos elementos para lo que sigue ya en computación cuántica. Entonces, nos vemos a las 21.
vamos a terminar esta clase 10 minutos más y creo que quedamos como bien con este asunto. Entonces, ustedes podrían hacer el siguiente cálculo que ya les voy a mostrar. Y es este cálculo. Borremos esto. Y entonces el asunto es el siguiente. Pongamos un color verde, me gusta. Entonces, las relaciones inversas son el operador posición en términos del operador de creación y el operador de aniquilación es igual a esto. Y el operador momentum va a ser igual a esta cantidad en términos de este y este. Es relativamente fácil hacerlo. Ustedes cogen y suman A más A dagger y, o sea, la forma de hacerlo, háganlo por favor, es hacer A operador, mejor dicho, hagan esto y hagan esto. Cogen estos dos y hacen esta suma, operador de creación más operador de aniquilación, y esta resta, operador de aniquilación menos operador de creación, se van a eliminar ciertas variables, ¿cierto? Y les va a quedar entonces esta expresión en términos de X y momento. ¿Ok? Importante que hagan ese calculito, es realmente muy sencillo. Yo creo que ni vale la pena uno gastarle mucho tiempo. Listo. Entonces, ¿qué hizo mi amigo Dirac, que pues fue un tipo tan brillante, tan genial, tan salido del molde, un físico sumamente genial? Fue empezar a hacer cálculos. ¿Cuánto da el operador, el conmutador, entre el operador de creación y el operador de aniquilación? El que crea fotones y el que mata fotones. Entonces, es cuestión de hacer esto. Aquí hay una cantidad que sale de ahí y esto va a quedar igual a el operador X más I operador P, X menos IP m omega. Uno empieza a jugar con esto y entonces se da cuenta que esto se puede escribir en términos de esto y en términos de esto. Pero este señor, este operador, da esta cantidad. ¿Listo? Y el otro operador, como se intercambia, da esta cantidad. Entonces hay una relación muy importante en mecánica cuántica, que es esta. El operador de aniquilación y el operador de creación son iguales a 1. ¿Cierto? También pueden verificar este cálculo ustedes. Eso se llama la relación de la conmutación canónica, así se llama. Entonces, la relación de conmutación canónica lo que muestra es que estos operadores, este se comporta como si fueran un bracket de Poisson, pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es el cálculo que sigue. Uno puede escribir el hamiltoniano en términos de el operador de creación y el operador de aniquilación. ¿Cómo se hace eso? Ustedes toman el hamiltoniano, la suma de la energía cinética más la potencial, ya saben cuánto es P, cuánto es X, entonces escriben P cuadrado, escriben X cuadrado, operan sobre estas cantidades y aquí hay una gran cantidad de cosas que se eliminan y lo que van a obtener es esto. H barra omega
sobre 2, A Dagger A más A Dagger, y usando esta propiedad de que A operador A Dagger es igual a Dagger A operador más 1, entonces uno encuentra que el hamiltoniano es esta cantidad. Y ese hamiltoniano es fundamental en mecánica cuántica. Fundamental. Es decir, si ustedes vieron cuántica y no llegaron a esto, es muy bueno que vuelvan y repasen un poco, aunque esto, como les digo, es segunda cuantización, la segunda cuantización que llamamos. Esto se suele llamar el operador número. A operador Dagger, A operador es el operador número. Listo. Entonces de aquí uno puede empezar a armar conmutadores con n, con el operador número, y conmutadores con h. Y entonces se arma es una álgebra completita de conmutadores que uno llega y dice, hey, profe, ¿esto qué es lo que hace? ¿Cierto? Entonces, ¿de dónde nace que estos sean operadores de aniquilación y operador de creación? De lo siguiente, ingenieros, vean. Tomamos el operador número, el conmutador operador número con A y el operador número con A Dagger. Y entonces esto va a dar menos A y esto va a dar más A Dagger. Y esto lo que significa es que este operador va a dar menos H barra omega A Dagger y este va a A y este va a dar esta cantidad. Y entonces, por esto los llamó Dirac operadores de aniquilación y operadores de creación, porque el hombre llegó y dijo, no, venga, lo que hace A es disminuir la energía en H omega y lo que hace a Dagger es aumentar la energía en H omega. Yo creo que me equivoqué en alguna parte al inicio, lo dije al contrario. Listo. Y esta segunda cuantización nos lleva a la construcción del espectro de energías en mecánica cuántica. Por ejemplo, si tenemos n, el ket n, que es un autoestado de el operador número con autovalor n, o sea, esta operación, si hacemos esto de actuar con A, el operador de aniquilación, esto va a ser igual a esto y esto va a dar n-1 A de n. Es decir, este operador va a bajar la energía en un H omega. Y A Dagger va a ser exactamente lo mismo, va a subir la energía en esta cantidad. Eso lo que crea es una escalera de estados de energía. El operador A baja un escalón, el operador A Dagger sube un escalón en la escalera de energías. Y entonces, de aquí se llega a que, por ejemplo, si tenemos el estado cero de más baja energía y aplicamos el operador de aniquilación, eso siempre va a dar cero. ¿Listo? Entonces, para este estado, uno calcula el operador número, eso da n igual 0, y esta es la energía fundamental del oscilador armónico cuántico. Profe, ¿cómo es que acabas de construir el oscilador armónico cuántico con unos operadores A y A Dagger? Eso lo hizo Dirac de una manera muy loca. En general, para estados excitados, o sea, estados que no son bases, sino estados que son más arriba del átomo, vamos a tener estas dos expresiones. ¿Listo? Y eso es muy importante. Bueno, la próxima clase terminamos esto, miramos un poquito cómo son los niveles de energía, comparamos esto, miramos esto de qué nos va a servir
Y con eso prácticamente se termina el capítulo 3. Y entonces hay una frase de Dirac que dice: la naturaleza parece estar escrita en el lenguaje de los osciladores armónicos. Y por eso es que este profesor está enseñándoles ese lenguaje para que les quede claro de aquí en adelante cómo es que utilizamos esto para construir qubits, qudits y otras exquisiteces que podemos hacer en estos momentos. Nos vemos el martes en el salón de clase. Un feliz fin de semana, muchos éxitos. Por favor, empiecen a estudiar el capítulo 1, 2 y 3 porque vamos a hacer un parcial de esos 3 capítulos. Listo. Vamos a tener un parcial de esos 3 capítulos. Específicamente, ¿ok? El 1, el 2 y el 3. Nos vemos. Chao, suerte. Chao, profe, gracias. Chao, profe, que esté muy bien. Hasta luego, suerte.